Bienvenidos a su programa Sensor UABC. Yo soy Yanel Gómez y en esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Idiomas, aquí en el Congreso Internacional de Idiomas 2017, Lenguas en el Mundo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Orlando Salguera y este congreso tiene como objetivo la creación de un foro de estudio y reflexión sobre los asuntos de la lengua en la región fronteriza. Hola amigos, mi nombre es Jaciel Rodríguez y bueno, en este evento se hace mención al año del 60 aniversario de la creación de la Universidad UABC. Así que los invitamos para que no se despeguen y se queden con nosotros porque ya comienza tu programa Sensor UABC Temporada 11. Hola compañeros de Sensor UABC, mi nombre es Eduardo Peña, bienvenidos a su sección Banco de Ideas. El día de hoy nos dimos a la tarea de entrevistar a nuestros compañeros cimarrones sobre su experiencia en el Congreso Internacional de Idiomas 2017. Acompáñenos. Hola, mi nombre es Fabiola y soy de la Facultad de Idiomas. Este año me tocó participar en el Congreso de Idiomas y la verdad me está pareciendo muy padre, toda la gente que viene, se me hace muy interesante. Además que las personas que son ponentes parecen muy preparadas en el tema que están hablando. Me encantaría que hubiera más, me encanta poder estar con gente de otros lugares, poderles hablar, compartir ideas y te das cuenta de que hay gente que tiene como las mismas preguntas en cosas que tú quieres saber. La verdad, espero que puedan asistir a alguno y gracias. Bueno, mi nombre es Eric Íñiguez, soy de la Facultad de Idiomas Tecate, enseñanza de lenguas, y pues el congreso me ha parecido bastante bien. Creo que han cumplido con bastante bien los nombres de los programas o de las ponencias que hemos estado viendo y han contestado todas las preguntas que se habían planteado, entonces parece muy bien. La organización también ha estado bastante bien. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Santoyo. Bueno, soy estudiante de la licenciatura en traducción aquí en Tijuana. El congreso me está pareciendo genial, muy buenas ponencias, personas que vienen del extranjero, también personas que vienen de Veracruz, de Puebla, de Guadalajara. Me parece que está cumpliendo las expectativas que yo tenía planteadas para el congreso. Me está gustando mucho y la verdad la está pasando muy bien, muy divertido. Estoy aprendiendo nuevas cosas. Son 3 días, quisiera que durara más, pero pues ni modo, ¿no? A esperar el siguiente semestre, el siguiente año, a corretear el siguiente congreso. Y muchas gracias, felicidades a la facultad. Esto ha sido todo por mi parte, mi nombre es Eduardo Peña y esto fue Banco de Ideas. Hola, bienvenidos a Detrás de. Esta semana entrevistamos a la docente de idiomas Rocío Domínguez, quien nos hablará más sobre el Congreso Internacional de Idiomas 2017. Hola, bienvenidos a Detrás de. Esta semana entrevistamos a la docente de idiomas Rocío Domínguez, quien nos hablará más sobre el Congreso Internacional de Idiomas 2017. Mi nombre es Rocío Domínguez, trabajo en la Facultad de Idiomas y trabajo en la UABC desde hace 30 y
2 años aproximadamente. En nuestro congreso se ha venido organizando desde hace muchos años. Yo creo que el primero fue en 1996. Entonces iniciamos con un congreso estatal chiquito únicamente para nuestra escuela y posteriormente pasó a ser el Congreso Internacional de Idiomas. En esta versión pues nos ha permitido contar con asistentes de otras partes del mundo. Por ejemplo, en esta versión de nuestro congreso tenemos gente de Colombia, de Brasil, de Italia y de Cuba, bueno, de aquí del país vecino, de California. También contamos con un ponente, el más importante creo yo que a lo mejor podemos tener en este congreso, es el doctor Ronald Langacker, quien es ¿cómo diríamos? El que propone lo que es la gramática cognitiva. Y bueno, tenemos el honor de contar con su presencia. Él es un profesor de la Universidad de San Diego y bueno, es toda una personalidad. Por otro lado, les quisiera contar sobre el Congreso. En el Congreso estamos trabajando diferentes temáticas. Entre ellas está la lingüística aplicada, la traducción, la enseñanza de lenguas, la formación de docentes de lenguas, lo que es política y planificación lingüística, las lenguas y las nuevas tecnologías, tanto en la traducción, por ejemplo, o en la enseñanza de lenguas. En este congreso, bueno, nos hemos dado a la tarea de preparar plenarias y ponencias de media hora y talleres de 1 hora. Nuestro principal objetivo es que tanto los asistentes de casa, que principalmente son nuestros profesores y nuestros alumnos, y los invitados de otras universidades, tengan la oportunidad de actualizarse en los campos que mencioné anteriormente. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Miriam Medina y esto fue Detrás de. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Soy Cimarrón. En esta ocasión entrevistamos a Jesús Márquez, estudiante de comunicación en UABC Campus Mexicali. Si se la saben, se vale cantar también. Soy Jesús Márquez, estoy trabajando como colaborador aquí en el Congreso Internacional 2017. Claro que sí, mira, pues ya me habían invitado el director, Gabriel Márquez, aquí a la facultad a cantar. Se me hizo muy interesante, pues porque él ya sabía que yo me dedicaba a cantar los fines de semana y así en mis tiempos libres. Y estuvo muy padre, todo en absoluto, el clima, el ambiente, la gente de diferentes partes del país. Me encantó, todo estuvo súper bien. Yo llevo aproximadamente 3 años cantando, así ya dedicándome pues a lo que es pues la música y el trabajo, y pues también la escuela, que pues no la tengo que descuidar, ¿verdad? Que es Ciencias de la Comunicación, y pues sí, 2 años, 3 aproximadamente. No se puede vivir así, no va a enseñar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Lo que más me gusta de la música es que la gente empieza a cantar las canciones que yo canto y que se identifique con las canciones, al igual que a mí, porque pues yo siento que de eso se trata, de sentir lo que dicen las canciones y disfrutarlas. Un consejo que les doy a los alumnos,
sobre todo cimarrones, que quieran seguir, que su sueño sea estudiar, su sueño sea cantar o actuar, cualquiera de esos sueños, pues que lo sigan. Las cosas se pueden complementar, se puede hacer todo, todo se puede hacer mientras lo queramos y tengamos las ganas. Podemos estudiar y hacer lo que nos gusta. Amigos, estamos con más aquí en Sensor UABC y déjenme comentarles que en este Congreso Internacional de Idiomas 2017 se reunieron diferentes especialistas, así como también interesados en las diferentes líneas temáticas como lo son lingüística aplicada, enseñanza de idiomas, entre otras. Hola amigos de Sensor UABC, mi nombre es Paulina Perea. Y mi nombre es Itayetza Sánchez y el día de hoy nos encontramos de visita en el segundo Festival México, el cual se está llevando a cabo en el Centro Cultural Tijuana. En el Centro Cultural Tijuana se lleva a cabo el segundo Festival México, donde hubo diferentes tipos de comida, música mexicana, bailables, ventas de artesanías, todo lo referente a nuestra cultura, con motivo de la celebración a los pueblos originarios de los diferentes estados. Me llamo Alberto de León Salazar para servirle. Estamos aquí en Tijuana, estamos representando unas exhibiciones, pues aquí en Cicut, en la cultura, y estamos aquí a diario, estamos representando el ejemplo como de los 4 puntos cardinales de los 4 dioses, ejemplo como el sol, el trueno, la lluvia y la tierra. Tengo 25 años trabajando de eso. Aquí en Tijuana estamos, ya tiene una semana y vamos a estar todo el mes, hasta creo que vamos a tardar hasta noviembre más o menos. Mi nombre es Itayetza Sánchez y yo Paulina Perea y esto fue De Visita.
Bienvenidos una vez más a Videografía. El día de hoy conoceremos a Edwin Casillas, licenciado en Comunicación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Casillas, soy licenciado en Comunicación y egresé aquí de UABC. Elegí esta carrera porque desde muy chico me llamó mucho la atención lo que era comunicación. De hecho, como todo estudiante, al principio entras a la carrera con una opción, pero sales con otra. Yo entré a estudiar comunicación porque mi sueño era ser conductor de televisión. A lo largo de que empiezo a estudiar las materias y conozco lo amplio que es la comunicación, pues me doy cuenta que sí, en efecto me gustan los medios, pero hay otra área de la comunicación que me apasiona, que es la comunicación organizacional. A lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos. De hecho, yo empecé muy joven trabajando en el área organizacional. Yo tenía 21 años y estaba estudiando el 6º semestre de la carrera cuando hago mi primer proyecto de consultoría en comunicación. Recuerdo que una empresa me contrata para que hiciéramos parte de diagnóstico en comunicación y pues yo estaba joven y dije pues va, me aviento como todo joven aventurero y logramos un buen resultado, tanto así que pues me fueron recomendando con los socios, luego estos con otras personas y pues trabajé en varios proyectos. Como estudiante también hicimos proyectos con Cinépolis, con CFE, con varios empresas que tienen prestigio que me dieron la oportunidad de tomar experiencia. Pues hoy en día pues al final de cuentas es un respaldo lo que me ayuda pues a generar las estrategias de comunicación. Actualmente me dedico a dar clases, también comparto la consultoría con la docencia, doy aquí clases en UABC, todas las materias que tengan que ver con la cuestión de la gestión en comunicación, y en otras universidades también la parte de imagen pública o relaciones públicas lo hago, y pues en mis tiempos libres también hago consultoría independiente. Si algún cliente me marca para dar asesorías de construcción de visión o algún diagnóstico breve, pues también lo trabajamos con él. ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Es una pregunta difícil. Si te hablo en cuestiones de consultoría, lo que más me apasiona, lo que más me gusta es el saber que tú puedes ayudar a una empresa a que siga el éxito, o si una empresa está en el declive, tú ayudarla a que no llegue a ese punto y se pueda recuperar. Con un cliente me dice, ¿sabes qué? Gracias porque me ayudaste y mi empresa no cayó en el declive, mi empresa sí logró posicionarse. Eso creo que es una satisfacción. Y en el ámbito académico, docente, yo creo que lo que más me gusta es el poder compartir lo que sabes con gente que tiene ganas de aprender, y también a mí me gusta conocer gente nueva, y me ha pasado, ¿no?, que algunos se convierten en muy buenos amigos y pues compartes incluso hasta un trabajo, una experiencia académica, pues es lo mejor, ¿no? El darles clases, pero también compartir lo que tú sabes para que tú lo puedan aplicar en la empresa, pues ahora como amigos, ¿no?, como compañeros de trabajo que también se pueden. En mis tiempos libres pues trato mucho de estar con mis amigos. Soy una persona que me gusta salir con mis amigos, que ir a comer, que ir al cine, a estar con mi familia. Soy una persona que soy muy fan de Disney, me voy cada rato a Disneyland, me gusta mucho visitar allá los parques de diversiones, y sí trato de dar mis tiempos de distracción porque no todo es trabajo en esta vida, también me ocupa distraerse, y prácticamente es lo que hago, estar con mis amigos, con mi familia, o irme a distraer a algún parque de diversiones, que es lo que más me desestresa, por llamarlo de cierta forma. Uno de los consejos que yo pudiera darle a todas las personas que están estudiando actualmente es que luchen por sus sueños, que jamás dejen que alguien les diga que no lo pueden hacer y que nada los limite. Siempre he dicho que una persona que siempre está en constante trabajo, que siempre está luchando por sus sueños, al final de cuentas tarde o temprano lo logra. Así que no desistan, luchen por lo que quieren, y lo más importante, crean en sí mismos, porque la creencia en uno mismo es la base de todo. Esto ha sido todo por hoy. Karen Castañeda y Cecilia González los esperamos en la siguiente cápsula. Hola compañeros de Sensor UABC, mi nombre es Eduardo Peña y el día de hoy les presentaré todo lo que deben de saber sobre la segunda jornada de Relaciones Internacionales. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rincón, actualmente estudio el 8º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Yo soy Elizabeth García y estudio el 5º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Los invitamos este 22 de septiembre a las 9:30 de la mañana en el Teatro Rubén Vizcaíno a la segunda jornada de Relaciones Internacionales, Medios de Comunicación y Política Internacional. Se titula como Medios de Comunicación y Política Internacional. Esta se llevará a cabo el viernes 22 de septiembre a las 9:30 am, ubicada en el Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia, en UABC Campus Tijuana. Se contará con la presencia de
el conductor de Detrás de la Razón, Roberto de la Madrid, el director de Hispan TV, Ali Ejaredar, el periodista de Entre Noticias, Rubén Luengas, el conductor de Enfoque Noticias, Leonardo Curcio, y por último, y no menos importante, el catedrático Arturo Jiménez Bacardi. La inauguración se llevará a cabo a las 9:30 am. en el Teatro Rubén Vizcaíno, donde contaremos con la presencia de las autoridades universitarias y el comité organizador. Iniciaremos con la conferencia de Roberto de la Madrid, titulada La política mundial y el análisis de los medios de comunicación en la región de Medio Oriente, seguido por la conferencia de Ali Ejaredar, en el Teatro Rubén Vizcaíno a las 12 p.m. Posteriormente, habrá una exhibición de mostradores y comida a la 1:30 p.m. en el Teatro Rubén Vizcaíno. A las 4:30 p.m. en el Auditorio Feirí, el doctor Arturo Jiménez Bacardi nos hablará sobre la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad y la percepción de los medios de comunicación. Y por último, a las 6:30 p.m. en el Auditorio Feirí, Leonardo Curcio nos hablará sobre el papel de los medios de comunicación en el análisis de la reconfiguración de la política mundial, América del Norte. Y bueno, queremos invitarlos nuevamente a que asistan al evento, a toda la comunidad cimarrona. Tendremos créditos 8=1 si hacen el registro pertinente, que estaremos publicando el proceso aquí en nuestra página de Jornadas de Relaciones Internacionales. Y de la misma manera invitamos al público general a que asista directamente al evento y que se la pase muy bien. Gracias, los esperamos. Recuerda que esta actividad es 8=1. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Eduardo Peña y esto fue lo que debes de saber sobre la segunda jornada de Relaciones Internacionales. Hola, ¿qué tal? El día de hoy en La Ciencia Cierta, por motivos del Congreso Internacional de Nutrición y Ciencias de la Conducta, vamos a presentarles a la doctora Elizabeth Díaz, que nos hablará sobre sus proyectos aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, mi nombre es Elizabeth Díaz Arremedo, soy estudiante, ya soy maestra en ciencias, egresé de la Facultad de Medicina, programa de Ciencias de la Salud, y el trabajo que yo realicé durante la maestría fue relacionado con el extracto de la raíz de una planta que es de la región. Yo soy bióloga de formación, estudié en la Ciudad de México, fui de la Universidad Autónoma Metropolitana y vine aquí a Baja California a hacer estudios y continué con la maestría. El trabajo que hicimos nosotros es muy bonito porque el día de hoy que lo presentamos en el Congreso de Ciencias de la Conducta y Nutrición, la verdad ha sido una oportunidad muy bonita para mostrar este tipo de trabajo. En la región norte de Baja California tenemos muchos recursos naturales bien importantes y desafortunadamente no se han considerado sus estudios, tanto etnofarmacológicos, culturales, de biodiversidad, naturales en general, ¿no? Entonces este trabajo que yo hice pues muestra que tenemos la capacidad aquí en UABC para llevar estudios suficientes que sostengan, que soporten la importancia de los recursos naturales, para empezar, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, pues la importancia biológica de las moléculas que están en las plantas. El trabajo que yo realicé se basa principalmente en ver cuál es la capacidad antioxidante que tiene la raíz de una planta, que es salvia melífera. Y bueno, los resultados fueron maravillosos porque vimos que tiene una capacidad antioxidante súper alta en relación con la quercetina, que lo usamos como estándar. Y además logramos aislar una molécula, que eso es mi orgullo, es como mi hijo. Es la criptotachinona. Es una molécula de importancia biológica súper estudiada ya y que además se ha demostrado que tiene propiedades anticancerígenas. Entonces, estamos hablando de que tenemos un recurso natural muy valioso aquí en la región. Tener una planta que tiene dentro de sus componentes químicos una molécula con un valor tan grande biológicamente nos pone nuevamente en primer lugar en biodiversidad de plantas, animales, pero en biodiversidad también molecular. Tiene que existir también ese enfoque, que la sociedad, que las políticas públicas también se asomen a esa parte, ¿no? Que no se ven. En mi trabajo que se realizó, tenemos el aislamiento por primera vez de una molécula que no se había observado en la planta. Y hicimos un estudio además sobre la capacidad antioxidante que nunca se había hecho. Entonces son trabajos que estamos haciendo en UABC. Son trabajos que si nos unimos con otras facultades, el esfuerzo, la colaboración y la ayuda mutua a los recursos se optimizan mucho mejor. ¿Qué se espera? Que haya una motivación por parte de los estudiantes, porque los que hacen el camino no son las escuelas. Los estudiantes tienen que proponer, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer con esta persona, pero que también me ayude esta otra persona, ¿no?
si uno está buscando oportunidades, si uno está buscando recursos aquí, recursos allá, en algún momento eso tiene que abrir puertas. Y eso fue lo que pasó aquí, ¿no? Se abrieron puertas en la Facultad de Medicina que me dieron a mí chance de entrar porque soy bióloga. Yo tuve compañeros médicos, enfermeras, psicólogos, pero yo era la única bióloga. Me aceptaron primero y segundo, después de que me aceptaron en su programa de Ciencias de la Salud, pues me permitieron hacer un trabajo que tuviera que ver con ciencias básicas, muy con la química y gracias a eso también con la Facultad de Química. Estamos muy orgullosos del trabajo y muy felices de colaborar en UABC. Esto sería todo por mi parte. Soy Eric González para Ciencia Cierta. Nos vemos en la próxima. A continuación, nuestros compañeros de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Idiomas nos contarán un poco sobre su experiencia en el Congreso Internacional de Idiomas 2017. Acaba de concluir el Congreso Internacional de Idiomas 2017 y fue un éxito total. De 600 registrados el jueves. Para el viernes ya teníamos 900 y para el día del evento ya teníamos más de 1000 personas aquí. Fue un éxito total. Hicimos nosotros como sociedad un evento social que fue en la Plaza del Zapato. Igual esperábamos 50, 100 personas y fueron 200, 300 personas. Fue lo mejor. Dentro de este congreso aprendes de diferentes maneras, de diferentes personas, de diferentes nacionalidades. Muchas personas vienen de diferentes lugares, como vienen portugueños, vienen de Colima, Querétaro, vienen de México, DF, vienen de ¿dónde? De Francia y hay muchas ponencias muy buenas y también muchos carteles que son muy interesantes. De hecho, hay muchas magistrales en las que son muy importantes los maestros que dicen las magistrales porque son un poquito más con doctorados y PhDs y cosas así. Como maestro, el aprendizaje es continuo y estos congresos te ayudan a llegar a niveles más arriba. Nada, pues obviamente que la Facultad de Idiomas se haga destacar entre las otras facultades debido a que pues en ámbito social no tiene tanto auge y pues queremos cambiar eso. Mi carrera sobre todo, en este caso docencia, ya he tenido la oportunidad de poder en este caso enseñar, así que pues ya tengo un objetivo. Enfocados en este Congreso Internacional fue muy ilustrado, fue refrescante tener una nueva perspectiva, sobre todo tanto nuestros egresados así como profesores y ponentes de otros países, de otras ciudades, donde pues obviamente el mismo factor del lenguaje, del idioma nos une y pues somos un colectivo al final de todo para poder en este caso mejorar el habla de todos los países que queremos aprender idiomas. Todo que esté en tronco común a que pues sea docencia, sea traducción, que persiga lo que le encanta hacer. En este caso estamos en esta carrera por un motivo. Tenemos un contexto en este caso y una facilidad de querer ser sociables y sobre todo pues siempre en este caso tenemos que pasar por esa escalera de sentirnos insignificantes al poder ver un lenguaje que es totalmente ajeno a nosotros y de ese punto dominarlo. Entonces pues yo estoy enfocado en japonés, hay muchos acá, francés, italiano, ruso, creo que es mexicali, portugués, si se puede, mandarín y pues más que nada pues gracias. Muchas gracias a nuestros compañeros por compartir con nosotros. Hasta la próxima. Habernos acompañado en este programa, donde estuvimos en el cierre del Congreso Internacional de Idiomas 2017. Aquí tuvimos exponentes cruciales para la disciplina de la lengua. Esperando que hayan disfrutado de este congreso, donde pudimos ver los diferentes temas contemporáneos que atañen a la lengua moderna. Amigos, también los invitamos para que nos sigan por redes sociales como lo son Facebook, YouTube y también Instagram como Censor UABC. Y no olviden vernos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV y los días miércoles en su repetición a las 11 de la mañana. Recuerden, esto fue Censor UABC, temporada 11.